Exactamente. En 1851 se producía el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, contra el gobierno de Buenos Aires. ¿En qué consistía esto? Fue en leer en la Plaza de Concepción del Uruguay un documento por el cual nosotros aceptábamos que Buenos Aires renuncie a las relaciones, o sea, al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación. La situación política era la siguiente. El país en ese momento se denominaba la Confederación Argentina, eran 14 estados completamente independientes que, o sea, cada uno funcionaba como un país, tenía sus propias autoridades, sus propias leyes civiles, cada uno era un país. Pero lo que era manejar las relaciones exteriores, lo que hoy por hoy se denomina la Cancillería, lo hacía Buenos Aires, lo hacía el general Rosas. Y Rosas simbólicamente todos los años renunciaba a ese manejo de las relaciones exteriores del país. Y en el año de 1851 lo que hace Urquiza es aceptarle esa renuncia, porque todos los años Rosas venía haciendo una renuncia simbólica y el resto de las provincias le decía que no, que siga por un año más. Claro. Ese año Urquiza sí le dice que le acepta la renuncia a las relaciones exteriores, y Entre Ríos lo que hace es retomar su propio manejo de las relaciones exteriores. Bien, entonces ahí es donde se hace el pronunciamiento Urquiza, que fue en la Plaza de Concepción del Uruguay. Claro, fue la lectura el 1 de mayo de 1851 de un documento, de un texto que lo hace el alumno de Derecho Juan Andrés Vázquez, lo hace en la Plaza de Concepción del Uruguay en presencia del general Urquiza y todos los vecinos de la capital entrerriana. Bien, Pascal, ¿es el Andrés Vázquez de la Colonia o no? Exactamente, es el mismo. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias después del pronunciamiento de Urquiza? Claro, las consecuencias fueron varias. Para empezar, Urquiza lo declaró Buenos Aires como enemigo de la Confederación, enemigo del federalismo. Lo que sucedía era lo siguiente: hacía ya varios años que Rosas estaba al frente del gobierno de Buenos Aires y hacía hasta lo imposible para manejar al resto de las provincias, tratar de subyugar al resto de las provincias. Y existía una realidad económica muy fuerte, que Buenos Aires manejaba el puerto y le tenía totalmente prohibido al resto de las provincias litoraleñas tener puertos para negociar con el exterior. Fue una cuestión más que nada económica. Nuestra provincia y Corrientes y otras provincias del litoral estaban ahogadas económicamente por Buenos Aires y le era imposible negociar legalmente sus mercancías sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Además a eso tenemos que sumarle una situación internacional desfavorable, ya que Rosas estaba en abierta confrontación con Gran Bretaña y con Francia. Hacía muy poco tiempo habíamos tenido, en 1850, un año antes del pronunciamiento, se había producido el bloqueo de ingleses y franceses al puerto de Buenos Aires. Había todo un problema legal de esos países contra la Confederación. Además, Rosas en ese interín también rompe relaciones diplomáticas con Brasil. Por eso, cuando Urquiza decide romper con Buenos Aires a través del pronunciamiento, Urquiza sale a pedir el apoyo a Brasil, que se lo concede, y también Urquiza lo que tiene que hacer es intervenir en la política del Uruguay, ayudando a que los colorados lleguen al gobierno en el hermano país, y luego el Uruguay nos apoya política y militarmente, y se forma el ejército grande que se denominó, que fue fuerzas de Brasil, fuerzas de Corrientes, que Corrientes también se suma a esta patriada junto con Entre Ríos, y fuerzas de Brasil, que finalmente derrotarán al general Rosas el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Y ahí lo que se hace es lo siguiente: volver al camino de institucionalizar el país, de sancionar la Constitución y demás. ¿Por qué? Porque había un tratado en 1831 que lo que decía era que cuando la situación del país sea favorable se iba a ir a una constitución, a instituciones permanentes del país. Rosas siempre decía que todavía no había llegado el tiempo, que no estaba suficientemente institucionalizado el país, que las situaciones económicas no se podían, siempre tenía excusas para no darnos una constitución. Y bueno, Urquiza se cansa de esa situación, y un poco el espíritu del pronunciamiento es una provincia que se alza contra el poder central de Buenos Aires, cansada de tantos años de abuso, de despojo y de humillación por parte de, la humillación a la que era sometida Entre Ríos por parte de Buenos Aires.
Claro. Pocos personajes pero tan controvertidos como Rosas, ¿no, Pascal? Porque uno escucha hablar de Rosas y se dice de todo. Este hombre, qué sé yo, dejó una lista de sangre realmente infernal en su poderío. Ahora también están los que dicen, antes de Rosas era tal el caos, tal la anarquía, que se mataba igual o más. Digamos que Rosas, todos los años de gobierno que tuvo, logró una cierta estabilidad de la Confederación en base al terror. En base al terror, porque por supuesto todos los enemigos políticos murieron y los que no, la mayoría de los cerebros del país, ya sea el Alberdi, Echeverría, Sarmiento, Mármol, todos ellos tuvieron que emigrar del país. Todos debieron emigrar del país a Bolivia, a Chile, a Montevideo. ¿Por qué? Porque el régimen había un régimen de terror, persecución, había todo un sistema de inteligencia y de espionaje contra los opositores al régimen de Rosas. Eso ocurría en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias de la Confederación también había un régimen de persecución hacia los unitarios y otras personas que eran contrarios al federalismo. Recordemos lo que era la divisa punzó, que era una cintita en color colorada, que era obligatorio usar. Sí o sí había que identificarse con el régimen federal para no sufrir consecuencias, ya sea de un tiroteo a la casa, que te maten un hijo, que te maten a vos. Era un régimen de terror. Unificó en cierta forma el país bajo una sola idea, pero en base al terror. Por supuesto, luego que se va Rosas, el país está unificado, pero hubo que, atravesar muchos años de terror y de miedo hasta que el país, con Urquiza y Alberdi, sí se llega a instituciones estables y formales, que fue la que permitió que el país de ahí para adelante crezca un 800% hasta el año 1910-1920. Ok, Pascal, lo último. A ver, cualquiera diría, bueno, Urquiza tenía un espíritu federalista, Rosa decía ser federalista. Bueno, ¿por qué se peleaban entonces? No, sí, ambos decían defender el federalismo, pero la realidad era que Rosas defendía, él defendía los intereses de Buenos Aires y sus propios intereses de él y de las familias amigas del poder. Sin embargo, lo que hacía Urquiza era un federalismo en serio, porque quería un país con desarrollo en todas las regiones del país, que las provincias se desarrollen, que los puertos del litoral se desarrollen, que quería verdaderamente un desarrollo económico armónico, no concentrar todo el poder y toda la economía en Buenos Aires, que era el deseo de Rosas y lo que hizo en los casi 20 años de gobierno que él estuvo. Claro, no, además Urquiza era un hombre de constitución, digamos. Era un hombre que quería la legalidad, porque en 1831, cuando se firma el Pacto Federal, era un compromiso de las provincias a que cuando la situación esté razonable, poder institucionalizar el país. Y Urquiza dijo, basta, ya estamos en una situación de que podemos darnos una constitución. Está bien. Pascal, bueno, entonces, en síntesis, el pronunciamiento de Urquiza fue, digamos, el pronunciarse ante Rosa, que después, a lo largo del tiempo, trajo cambios para el país. Exactamente, fue el grito de Entre Ríos en favor de realmente darle a la Confederación las instituciones que ella necesitaba. Terminar con años y años de instituciones inestables para darnos una constitución y darnos derechos y formar que las 14 provincias se aboquen a formar una gran república. Gracias, señor. Muchas gracias a vos.